El orfebre de lavapiés. Se quedó mirando la joya, absorto ante la belleza del diamante que acababa de incrustar en el metal del anillo. Era una pieza única, diferente, llena de esplendor. Hecha para adornar, cuanto menos, el dedo de una princesa. Y, sin embargo, el diamante tenía un punto negro que le hacía torcer el gesto al observar su forma con una lupa. Se trataba de una marca imperceptible a los ojos, pero para un maestro como él, era un signo de falta de decoro. ¿Cómo podría arreglar ese matiz sin tener que desprenderse de aquella joya, en la que había invertido tanto tiempo? Augusto se levantó de la silla, dejó la lupa sobre la mesa, y empezó a dar vueltas por la estancia sin saber muy bien cómo afrontar aquella situación. Era la primera vez en 40 años que le ocurría eso. Volvió a sentarse en la silla y aproximó la lupa a la joya. Allí estaba el punto negro, diminuto. Pero, estaba. Y lo peor era que no podía hacer nada para eliminarlo. Empezó a notar cómo la ansiedad se apoderaba de él, a la vez que una gota de sudor recorría su frente. Aquella joya tenía que ser perfecta. Una obra maestra. El diseño que habría de definir un nuevo estilo en el montaje de las piezas de orfebrería. El reconocimiento a toda una vida dedicado a embellecer y armonizar el cuerpo de los hombres y las mujeres. ¿Por qué le tenía que ocurrir justo ahora? Tenía 62 años y no le quedaban muchas oportunidades para demostrar que merecía ser nombrado el mejor orfebre de la ciudad. Siempre había tenido mucho ego, pero con el paso de los años se había acentuado. No había tenido ni mujer, ni hijos. Y amigos, 2. Los únicos que nunca le habían juzgado por entregar gran parte de sus horas a aquellos diamantes. De pronto, algo golpeó contra el cristal de la puerta de la joyería, provocando en el artesano un leve estremecimiento. Fue un golpe seco, pero contundente. El orfebre notó un escalofrío por el cuerpo, al tiempo que se ponía de pie para dirigirse a la entrada del local. Solo al llegar allí, se percató de que había sido una paloma la que había golpeado el cristal con esa fuerza. Puso la mano sobre el manillar y abrió la puerta. En el suelo, había un papel enrollado. Lo cogió con un ligero temblor recorriendo sus dedos y su gesto tornó en una mueca de perplejidad al descubrir el contenido. Aquellas palabras no podían ser ciertas. El punto negro simboliza la impureza de tu alma. No eres perfecto, ni lo serás nunca, Augusto. No puedes cambiar el aspecto de los materiales, ni la esencia que define la materia. Somos lo que somos y tan solo podemos aprender a moldear la figura que envuelve nuestro ser. Augusto tiró el papel al suelo y empezó a proferir improperios, a la vez que una corriente de aire penetraba por el quicio de la puerta, que permanecía entornada. Al mismo tiempo, una pluma de la paloma cayó sobre su pie, aunque el ave ya había emprendido su vuelo unos segundos antes. La perfección existía y él lo iba a demostrar. Solo los perdedores se entregaban a aquellos pensamientos que desprendían destellos de fracaso e irresponsabilidad. Se sentó de nuevo en la silla situada frente a la mesa de trabajo de la trastienda y acercó la joya hasta sus ojos. Según la observaba, se percató de que el punto negro ya no era tan grande. Seguro que, si golpeaba con sutileza la lima, lograría acabar con la mancha y su joya sería perfecta. Agarró la herramienta con la mano derecha y la aplicó sobre la joya. Trazó un círculo alrededor de la mancha y comenzó a pulir la superficie. Volvió a repetir el mismo movimiento una y otra vez, cada vez más hastiado por su incapacidad para eliminar el punto. ¿De verdad aquella marca negra le iba a impedir culminar su obra maestra? Siguió intentándolo varias horas más hasta que empezó a ser consciente de que aquella tarea era imposible. Una lágrima brotó de su ojo y se unió a la impureza de la joya, formando un pequeño punto de colores azules y blancos que hacían más brillante la pieza, y que servían para acentuar la majestuosidad del objeto. El orfebre dejó de llorar y volvió a posar su mirada en el diamante, a la vez que una sonrisa se perfilaba en sus labios. Tal vez tuviese que ser más imperfecto y dejarse llevar por los sentimientos. Durante toda su vida se había empeñado en comportarse siguiendo unas normas muy severas, y jamás había permitido que su imaginación pudiera hallar la libertad necesaria para transformar las ideas que fluían por su cabeza en verdaderas y auténticas joyas, con las que recibir el agradecimiento de sus clientas. Aquellas damas que siempre le mostraban su sonrisa,
le pagaban la cantidad correspondiente y que, sin embargo, ya no volvían a visitar la joyería que regentaba en la calle Santa Isabel, junto al Cine Doré, en el corazón del barrio de Lavapiés de Madrid. El orfebre se levantó de la silla y comenzó a caminar por la trastienda de la joyería, sin saber muy bien qué hacer. Se sentía perdido, como si de repente su vida hubiese cambiado por completo. Agarró la joya y la colocó en la vitrina que estaba justo a la derecha de la entrada del establecimiento. La verdad es que lucía repleta de esplendor y poseía unos atributos que lograban captar la atención de cualquier persona. Guardó silencio y se dedicó a esperar la entrada de alguna clienta. Sin embargo, fueron pasando las horas y nadie accedía al interior de la joyería. Hasta que, de pronto, entró una mujer de unos 25 años, enfundada en un traje rojo y con una sonrisa que procedía de la sensualidad de sus labios. Miró a su alrededor durante unos instantes, y solo cuando estuvo segura de lo que quería, se dignó a mostrar un saludo al orfebre. «Me gustaría que pusiera en mi dedo esa joya de la vitrina», exclamó la mujer señalando la pieza en la que, horas antes, había estado trabajando Augusto. El hombre se dispuso a abrir la cerradura de la vitrina, cuando oyó las palabras que llevaba deseando escuchar toda su vida: «Es usted un gran orfebre. Sin duda, esa pieza es realmente hermosa». Media hora después, Augusto acariciaba, no sin cierto deleite, los billetes que aquella dama, llamada Leonor, había posado sobre el mostrador. Le había encantado la joya al contemplar la manera en que engalanaba su mano, y con la pieza siendo ya un apéndice de su dedo, no había dudado ni un solo instante en adquirirla, ante la atenta mirada del orfebre, que todavía no terminaba de dar por cierto que aquella alhaja hubiese encontrado una compradora con tanta rapidez. Se volvió a meter en la trastienda y guardó los billetes en la pequeña caja de latón, en la que todos esos años había ido almacenando sus beneficios. Después, comenzó a gritar de alegría y júbilo, hasta que volvió a escuchar el sonido de la campanilla de la entrada de la tienda, para avisarle de la llegada de una nueva persona. Al salir de la trastienda, se percató de que se trataba de Leonor, que había regresado acompañada de una mujer mayor que ella, aunque sus rasgos poseían una cierta similitud. Augusto dedujo enseguida que debía ser la madre de la joven, suposición que fue confirmada unos segundos más tarde por la propia Leonor. Ese día, Augusto no vendió solo la joya que él consideraba imperfecta, sino dos más. 2 gemas que había realizado 4 años antes y que hasta aquel día habían permanecido en una de las vitrinas de la tienda, sin que nadie hubiera preguntado por ellas. El orfebre nunca más volvió a buscar la perfección al dar forma a sus joyas. Simplemente, se limitó a realizar su trabajo con pasión y denuedo y a no ser tan egoísta. Y cuando se jubiló, varios años después, y traspasó su negocio a una pareja de libreros, el barrio de Lavapiés le rindió un homenaje por haber sabido hallar la belleza entre los latidos de humildad de su corazón.